educación en tiempo de pandemia. Hablamos de conectividad justamente para garantizar la continuidad educativa. La continuidad de la formación educativa del vínculo entre los docentes y alumnos y alumnas en el actual contexto depende en gran medida del acceso a los dispositivos y recursos que facilitan los entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, la pandemia evidenció la fuerte disparidad que existe en el país en cuanto a la disponibilidad, distribución geográfica y calidad de estas herramientas. Estas constituyen un obstáculo central para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. La conectividad para garantizar la continuidad educativa. Más del 60% de los alumnos no posee computador, un dato realmente impactante. Vamos a ver en algunas tramas algunos datos para contextualizar lo que vamos a hablar con Francisco Rodríguez en minutos nada más. La pandemia encontró a la Argentina con un 36% de hogares sin computadoras y un 9,9% sin acceso a Internet, según datos del INDEC al cuarto trimestre de 2020. La población mayor de 4 años que no usa computadora asciende al 58,9%. Quienes carecen de teléfono celular representan el 12% y aquellos sin acceso a Internet suman el 14,4% en los aglomerados urbanos que releva la encuesta permanente de hogares. Pero la asimetría en el acceso afectó mayormente a la comunidad en edad escolar. La falta de computadoras impacta en el 60,7% de la población de entre 4 y 12 años, mientras que no usa Internet del 17,1% y no emplea teléfonos móviles el 36,8%. Muy bien, según relevamiento de Argentinos por la Educación realizado sobre una muestra de 262 escuelas estatales del nivel primario de todo el país, el 75,2% implementó un esquema de educación mixto que combina educación presencial y también virtual. Solo el 5,3% de los establecimientos adoptó un modelo exclusivamente virtual y el 18,3% una propuesta totalmente presencial. Asimismo, un 1,2% de los alumnos no tuvieron contacto con la escuela bajo ninguna modalidad. Me quedo con este dato, Julia, ¿no? Sí. Un 1,2% de los alumnos no tuvieron contacto con la escuela bajo ninguna modalidad, un hecho... Sin duda que la pandemia evidenció, todo lo que estaba... Todas estas grandes diferencias, por supuesto, cuando todo depende justamente de esta conectividad para garantizar la continuidad educativa. Vamos a profundizar y dialogar acerca de este tema con Francisco Rodríguez, quien es integrante de Infancia en Deuda y también coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia. Le damos la bienvenida. Hola, ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julieta y Ezequiel? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy Gracias bien. por tenerme aquí. El 1,2%, Francisco, un dato revelador, impactante. ¿Y cómo se hace para recuperar, si es que se puede, ese tiempo que ya pasó, se perdió? Sí, un poco lo que ustedes ahí marcaban con los datos que están presentes en el informe. La problemática de ese 1,2% de niñas, niños y adolescentes que no estuvieron en contacto con el sistema educativo es básicamente que han perdido completamente contacto con la educación y que en un contexto de pandemia, la conectividad es básicamente la forma en la que se ha garantizado la educación durante el último año y medio. Y entonces, de esa manera, ese 1,2% debe estar el Estado ahí con acciones para recuperar, para garantizar conectividad, para garantizar computadoras, para garantizar un contacto efectivo de las niñas y los niños con sus clases. Entonces, ese 1% que parece pequeño, pero que en Argentina hay 11 millones de niños, niñas y adolescentes, termina siendo un número importante respecto de no haber tenido ningún contacto en todo este tiempo. Y en algunos casos los contactos, justamente para transmitir estos contenidos, fue a partir de mensajes de texto. ¿Cómo es posible esto, transmitir conocimiento, educar a partir de mensajes de texto, ¿no? También es preocupante, ¿no? Sí, ahí lo que un poco el informe trata de recuperar es lo que vos mencionás, que la gran mayoría se ha comunicado a través de WhatsApp o de otros servicios de mensajería. Y realmente la pandemia ha generado muchísimos desafíos al sistema educativo. En ese sentido, valorizar muchísimo la tarea de los docentes y las docentes en el tratar de adaptar los contenidos a estos sistemas, que son los sistemas que lamentablemente por la falta de continuidad en las políticas de conectividad y de
y de garantizar acceso a Internet y a computadoras, lo que han generado es que sean estas las principales herramientas para la educación. Ello genera un montón de obstáculos para, digamos, el efectivo aprendizaje y los intercambios de tareas y demás. Y entonces, en ese sentido, bueno, como vos marcabas, una situación bastante compleja, que intenta, bueno, matizarse de esta manera, pero que de alguna manera refuerza la necesidad de mayor inversión a nivel de conectividad y de mayor inversión en asegurar la educación en este contexto. ¿Afectó de igual manera a los niños, por ejemplo, de los grados más pequeños, del nivel inicial, que a los adolescentes? ¿Cómo fue esa readaptación? Bueno, en términos concretos, la diferencia entre los niveles, digamos, en general hay como algunas continuidades y algunas rupturas. Respecto específicamente de la cuestión de conectividad, hay un dato que creo que mencionaba Ezequiel, que tiene que ver con que casi el 60% de la población de 4 años hasta que egresan del colegio no cuentan con una computadora. Entonces, eso marca que la problemática de la falta de conectividad, independientemente del nivel, está presente de una forma muy transversal, y eso lo que termina generando es, bueno, estas problemáticas, de nuevo, insisto, en el hecho de que la escuela, que funcionaba como un espacio de contención y de diálogo y de generación de vínculos para las niñas y demás, pase todo a un celular, y que, solamente para mencionar algunos ejemplos, ese celular después, en casos donde los recursos de conectividad son muy bajos, a lo mejor es el mismo que utilizan las familias para estar en contacto con sus trabajos. Si en las familias hay más de una niña o un niño, las tareas las tienen que hacer todas desde el mismo celular. No, digamos, más allá de que se han liberado la política de datos para los sitios de educativos, también lo que falta es acceso a esos datos por parte de las familias en sus celulares. Entonces ahí se empieza a ver que la trama se empieza a complejizar, y que entonces el abordaje tiene que ser realmente integral por parte del Estado nacional y de los estados provinciales. Francisco, respecto a eso, te quería consultar si ves un compromiso a mediano o largo plazo del Estado, del gobierno, respecto a estos temas, estos planes de necesidad de equipamiento educativo. Y por otra parte, respecto a estos planes de equipamiento, ¿qué comparativa, si es que la hay y la conoces, existen con países vecinos, con países de la región? ¿Cómo estamos respecto a nuestros vecinos? Bueno, respecto del compromiso del Estado, quizás lo que vale la pena mencionar, entendiendo, digamos, que vale la pena hablar a nivel federal, el Estado Nacional ha retomado una política de conectividad a través del Plan Federal Juana Manso. El Plan Federal Juana Manso, antes llamado el Plan Nacional de Educación Digital, venía repartiendo alrededor de 25.000 computadoras, y hoy por hoy el plan es que reparta 633.000 computadoras. Entonces, en ese sentido, pareciera haber un compromiso renovado en la inversión en conectividad. Sin embargo, el problema es tan grande que digamos, en base a los datos del propio Ministerio de Educación, se calcula que entre 3 y 3,5 millones de niñas y niños no tienen acceso a una computadora. Entonces, 600.000 es un avance significativo, y eso vale la pena remarcarlo, al mismo tiempo que hay que reintensificar otras medidas. En ese sentido, por ejemplo, el ENACOM ha tomado algunas políticas de proveer conectividad a barrios populares y a instituciones educativas y demás, pero lo que estamos notando es que la ejecución de esos planes y esa inversión viene muy demorada y no tiene la urgencia que requiere quizás en este contexto de pandemia, ¿no? Sí. ¿Y los países de la región, te iba a preguntar, Francisco, cómo estamos? Sí. No, respecto de los países de la región, bueno, Argentina es medio pionera en el sentido de haber implementado un sistema de reparto de computadoras. Y en ese sentido, el hecho de que se haya de alguna manera retomado con otro nombre el plan de reparto de computadoras es importante. Claro, pero las computadoras solas a veces no alcanzan, ¿no? ¿Cómo es el mapa de toda la República Argentina en cuanto al acceso a la calidad de la conectividad, ¿no? Y a la velocidad, ¿no? Porque sabemos que son muy diferentes las condiciones, ¿no? En todo el país, y en el interior, y en cada provincia, y en cada pequeña localidad también, ¿no?
De acuerdo, eso está muy dado por la capacidad instalada de conectividad y como vos marcás, Julieta, la cuestión ahí es que la diferencia en la velocidad genera una asimetría efectiva a la hora de conectarse un Zoom, a la hora de conectarse un Meet, a la hora de estar en un Classroom contestando las preguntas, de muchas de las encuestas, por ejemplo, de la encuesta del Ministerio de Educación, marca diferentes niveles de acceso a Internet y marca digamos que el 35% de quienes tienen internet sufren inconvenientes a la hora de conectarse y en concreto eso ya depende luego de las regiones, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires tiene una velocidad promedio que es 20 veces más grande que en otras provincias del país. Y esas simetrías luego se resuelven, me imagino, o se transmiten a los aprendizajes y a los contenidos que puedan ser transmitidos en esa continuidad educativa, ¿no? Por supuesto, poder contar con una velocidad de internet suficiente para poder continuar en los espacios de educación virtual es fundamental. Y entonces, en ese sentido, también vale la pena como reintensificar estas políticas que generen mayores instancias de conectividad y mayores velocidades, ¿no? Claro. Francisco, respecto a lo que consultaba Julieta del mapa argentino, el interior profundo, digo, ¿ustedes tienen una radiografía, datos de cuáles regiones del país han sido las más afectadas por el tema de la conectividad? En general los datos vienen a nivel nacional. El informe un poco lo que trata de recuperar son los datos de INDEC y del Ministerio de Educación Nacional y de UNICEF, y en ese sentido la mayor parte de la información que nosotros queremos destacar es la información a nivel general, a nivel nacional. Sí es verdad que hay diferencias regionales que están planteadas por la conectividad. Por ejemplo, sabemos que el año pasado la mayoría de las computadoras que fueron entregadas a las zonas que parecieran más críticas, que tienen que ver con el NOA, el NEA y algunos lugares del conurbano bonaerense y de algunas regiones que están alrededor de las grandes ciudades del país. Pero en términos generales, lo que se propone en el informe es marcar que la falta de la política o que la necesidad de reintensificar esta política es a nivel nacional en su conjunto, ¿no? Muy bien, como que todavía no alcanzan las políticas públicas en este sentido, ¿no? Exacto, que es muy importante que se garantice la conectividad ya y que aún en este año de presencialidad, como el dato que marcaban ustedes, la presencialidad es solamente parcial y entonces hay que pensar en estas instancias de virtualidad que acompañan a la presencialidad y que también vuelven a generar asimetrías y que entonces, más allá de cierta vuelta a la presencialidad, es realmente necesario como a intensificar estas medidas y hacerlas urgentes. El desafío con nuestra infancia. Francisco, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, un gusto, Francisco. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.